comparto. ¿Por qué no me la pides, Angélica? ¿Por qué? ¿Qué me haces molestar? Es que yo pensé que no tenía. Angélica. Bueno, pues, ahora vamos a ver qué dice la sala minoritaria. Y lo que dice la sala minoritaria también dice que es un delito de resultado. La sala minoritaria no pelea con esa conclusión, ¿verdad? Lo que pasa es que la sala minoritaria interpreta que cuando habla de constreñir, entonces el delito se consuma con el solo constreñimiento, sea o no sea de carácter económico. Constreñimiento significa obligar, impulsar a que alguien haga algo. Luego entonces concluye la sala minoritaria que como el verbo rector es constreñir, entonces el solo constreñimiento debe consumar el delito. Si la conducta del sujeto activo doblega la conducta del sujeto pasivo, entonces ya el delito estaría consumado, así la conducta no tenga carácter económico. Eso, o sea, llegan a esa conclusión con una interpretación literal del verbo rector. Entonces, si a mí me están constriñendo por una cantidad de dinero, o sea, me están extorsionando, y yo me suicido, según la sala minoritaria, sería extorsión consumada. Sería una extorsión consumada, porque es un delito de resultado respecto al constreñimiento y sería de peligro respecto al patrimonio. Es suficiente con que se ponga el patrimonio en peligro, aunque no se lesione, dice la sala minoritaria. En cambio, la sala mayoritaria insiste en que si es un delito contra el patrimonio económico, deberíamos interpretar el verbo rector de acuerdo al título en el que se encuentra. Eso se llama interpretación sistemática o interpretación contextual. No hay que sacar de contexto la extorsión, sino que hay que entender que está en el título de delitos contra el patrimonio. La sala minoritaria, siendo más literal, dice que el delito solo se va a constreñir con el solo constreñimiento. En ese sentido, si me están constreñendo y me voy del país, ¿verdad? Hay extorsión consumada. Obvio me están constreñendo por plata, ¿no? Hay que aclarar. Entonces, si me están extorsionando y me voy del país, hay extorsión consumada. Si me están extorsionando y me suicido, hay extorsión consumada. ¿Por qué? Porque me hicieron hacer algo que yo no quería. Esa es la diferencia entre la sala mayoritaria y la minoritaria. Que para la mayoritaria estamos ante un delito de resultado y que el resultado es una conducta atribuible a la víctima siendo una conducta de carácter económico. Mientras la minoritaria dice, sí, es de resultado, pero es una conducta cualquiera, no necesariamente de carácter económico. Si es de carácter económico, bien, pero si no, también está consumado. Entonces, si Salgado te pregunta, porque es lo que te va a preguntar es esto, hágame un resumen de la sentencia de la extorsión. Entonces tú primero le vas a decir los hechos. No, lo que pasó fue tal. Primera instancia dijo esto, segunda instancia dijo esto, lo que sea. Pero el debate que se da en la corte es cómo podemos interpretar el resultado de la extorsión. Bueno, la sala mayoritaria dice que es de resultado, pero que tiene que ser un resultado, el hacer, tolerar o omitir alguna cosa por parte de la víctima tiene que ser de carácter económico. Y le das un ejemplo. Eso significa que si En cambio, la sala minoritaria interpreta que el solo constreñimiento consuma el delito. Por ejemplo, y plantear las dos posturas. Bien, de pronto él te puede preguntar algo más específico. Ay, ¿qué dice la sentencia de extorsión sobre el resultado? O sobre si es pluriofensivo o no. Entonces tienes que hablar de eso. O si es de resultado de mera conducta. Entonces, son cositas, pero más o menos todo ya ha sido abordado. ¿Quedó claro el tema de la extorsión? Y si, por ejemplo, me pone un caso donde se suicide, tú le tienes que decir, según la sala mayoritaria, tal cosa. Interpretación distinta a la de la sala minoritaria, pero la jurisprudencia activa es la de la sala mayoritaria. Si se suicida, es extorsión en grado de tentativa, no es consumada porque el sujeto pasivo no hizo nada de carácter patrimonial. Bien, entonces la extorsión, además de todo, tiene siempre como un componente de temor, ¿no? La víctima siente temor, luego por eso realiza la conducta. Una vez hablado de extorsión, estafa, abuso de confianza y hurto, vale la pena analizar el famoso caso del caballo que lo pregunté el semestre pasado, ¿verdad? Y que yo ya les he dado indicios de que para mí eso es una conducta
que se encuadra perfectamente en el delito de estafa. Pero él tiene otras consideraciones, entonces vamos a abordar y vamos a repetir el caso. El caso consiste en que hay dos sujetos disfrazados de policía que llegan hasta la puerta de una finca. Los sujetos son ladrones, pero los dueños de la finca no saben. Entonces los sujetos vestidos como policías le dicen: oye, es que estamos persiguiendo a los ladrones de caballo, ¿verdad? Pero se me acabó la gasolina, ¿me pueden prestar su caballo? Y entonces los dueños de la finca, pensando que son policías, le entregan los caballos. Estos ladrones obviamente se llevan los caballos y se los quedan. Haz la adecuación tipo. Este delito es complejo por varios motivos. Puede ser hurto, depende de cómo lo analicemos. Puede ser hurto de pronto porque el sujeto activo está aduciendo una calidad para tener la confianza del sujeto pasivo y arrebatarle algo. Puede ser hurto. Puede ser abuso de confianza porque hay una entrega a un título no traslaticio de dominio. ¿No? Los sujetos que se quedan con los caballos eran muy vendedores. Puede haber abuso de confianza. Puede haber estafa. De pronto puede haber estafa porque los sujetos activos están engañando a los sujetos pasivos para una entrega patrimonial. Puede haber estafa. Y también puede haber extorsión si los sujetos pasivos sintieron un miedo que les hizo entregar parte de su patrimonio. Puede ser extorsión. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Yo pienso que no es hurto porque en ningún momento el sujeto pasivo entregó por estar amedrentado, entregó porque estaba engañado. Y la confianza tiene que entenderse no desde el punto de vista de la confianza del sujeto pasivo hacia el activo, sino del engaño. Bien, hubo un engaño, luego entonces no podemos entender que hubo una confianza. Hay diferencia entre confianza y engaño, ¿cierto? Entonces, para mí no hay confianza, el criterio de la confianza no se cumple, se está cumpliendo con un criterio de engaño. Para mí tampoco hay abuso de confianza, aunque ese me parece que es como el más similar. Y no hay un abuso de confianza porque cuando estábamos analizando los elementos del abuso de confianza, nos dábamos cuenta que había pues el título de mero tenedor, obviamente, una entrega voluntaria, pero insisto, por una confianza depositada. Me parece que el engaño no puede confundirse con la confianza. Desde mi perspectiva es evidente que el engaño y la confianza no son lo mismo. La confianza es la creencia en algo por su calidad de serlo, pero en el momento que esa calidad y esa creencia se toma porque el sujeto activo hizo una serie de artimañas, ya no podemos hablar de confianza, tenemos que hablar de engaño, ¿cierto? Para mí no es extorsión porque no hay continuidad en la conducta. No hay continuidad, fue de manera inmediata. Aun si el sujeto pasivo hubiese sentido miedo, lo cierto es que no hubo continuidad en la conducta, fue encuadrada de forma inmediata. Para mí, lo que realmente hay es una puesta en escena, donde el sujeto activo, ¿cierto? Donde el sujeto activo crea toda una artimaña para engañar, aduciendo una calidad que no tiene, estableciendo una especie de ladrones que no existen porque son ellos, y montando todos los elementos necesarios para inducir en error al sujeto pasivo. Luego el sujeto pasivo de manera voluntaria entrega su patrimonio. El problema con la adecuación por estafa, porque reconozco que tiene una falencia, es que cuando el sujeto pasivo se desprende, lo hace a título de mera tenencia, no lo hace a título traslativo. Entonces, si no lo hace a título traslativo porque es estafa, obviamente eso es una parte débil de mi teoría del caso. Pero realmente, como les mostré, cada uno de estos delitos tiene su parte débil respecto al caso. Entonces, ¿cuál es la solución de Salgado? Distinta a la mía.
la solución de Salgado es, depende. Tenemos que entrevistar al sujeto pasivo y ver qué sintió él en el momento que los tipos le estaban hablando. Porque si sintió miedo, podríamos estar hablando de una extorsión. Entonces la respuesta de Salgado es analizar cada elemento y decir, depende de la postura que tuvo el sujeto pasivo al momento de la realización de la conducta. Saraí. Disculpa, lo que pasa es que ahora he visto que considera que había me ocupa el caso con respecto a la estafa porque lo entrega con el título de mera tesis. O sea que la estafa, la entrega debe ser con título legislativo de dominio. Exacto, porque en la estafa estábamos hablando de que se trata de una entrega, ¿verdad? Estamos hablando, eso se llama, bueno, el acto que realiza el sujeto pasivo, que tiene que ser desprenderse del patrimonio voluntariamente, se llama acto de disposición. O sea, el sujeto pasivo traslada voluntariamente parte de su patrimonio al estafador, con un consentimiento viciado, pero lo traslada. En este caso no habría un traslado porque lo habría entregado en título de mera tenencia. Entonces, ¿qué dice Salgado? Hay que hablar con el sujeto pasivo, ¿verdad? Y preguntarle qué se sintió al momento en el que se estaba realizando la compra. Esa sería como la respuesta general que nos da para repasar los elementos de los distintos delitos. Claro, es que el problema es ese. ¿Miedo en qué sentido? Para mí está siendo engañada. Pero de pronto se asustó, dudó y lo entregó por miedo, ¿no? De pronto no fue una confianza que le hizo entregar los caballos, sino que los entregó porque sintió miedo de la autoridad. Sintió miedo la autoridad le estaba infligiendo miedo. De pronto. Por eso es que Salgado dice, no, bueno, hay que hablar con el sujeto pasivo. Una respuesta que es un poquito... que se va por la tangente porque no responde el caso. O sea, decir depende del sujeto pasivo nos lleva a un tema y es, si no podemos hablar con el sujeto pasivo. No responde el caso. Pero me parece también una respuesta adecuada en la medida que faltan elementos para poder hacer una adecuación típica de delitos que en este caso se parecen un montón. Bien. Entonces, en síntesis, en el hurto no hay entrega, en la estafa hay una entrega viciada, en el abuso de confianza hay entrega pero con mera tenencia, y en la extorsión hay entrega por miedo pero con una solución de continuidad. ¿Estamos claros o no estamos claros? ¿Puedes repetir esa parte, por favor? Bien, repito, en el hurto no hay entrega, nunca hay entrega en el hurto, jamás. Aun cuando tú das tu teléfono, eso no se entiende como una entrega, sino como un arrebato. En la estafa sí hay una entrega voluntaria, pero viciada, porque te engañaron. En el abuso de confianza hay una entrega, pero a título de mera tenencia. Hay que aclarar el título en el que se realiza la entrega. Y en la extorsión hay una entrega, pero con solución de continuidad. O sea, hay una continuidad en el tiempo respecto a la compra. ¿Bien? Bueno, tienen que repasar eso. Hay que repasar otros delitos como esos, te los voy a preguntar después, pero ya de pronto pues no me da mucho tiempo porque hay que hablar de elecciones personales y los delitos contra el patrimonio son un montón. Entonces yo siempre trato, cuando me dicen háblame de tal delito, de dar los más importantes. Pero les dejo de tarea. Tienen que estudiar fraude mediante cheque. Tienen que estudiar aprovechamiento de error ajeno, creo que se llama. Tienen que estudiar daño en bien ajeno. ¿Qué más es importante del patrimonio? Algún otro delito que vean relevante, pero estos tres que les digo son bien importantes. ¿Vale? Son bien importantes. Saraí. Ángel, es que tú la marcaste, dices que te recordarán para que nos hablaras del abuso de confianza cualificado. ¿Sí? Oye, ¿verdad? El abuso de confianza calificado. Vamos a hablar rapidito de eso y luego ya nos metemos con misiones. Que es que el penal especial es demasiada tela por cortar. Demasiado. Entonces vamos a hablar del abuso de confianza calificado. Alguien que lea el abuso de confianza, por favor, y luego lean el numeral primero de la calificación.